Tenemos aquí a la vista esta primera etapa del receptor óptimo modificado. Esta etapa la llamamos el detector y con respecto al receptor tradicional, convencional, ¿no es cierto?, de M ramas, la gracia es que este detector, en vez de tener M ramas, tiene J ramas y J en general es un número menor que M. Entonces, y por otro lado, nos acordamos que esta operación de correlación dada una señal con la integración podía ser reemplazada por un filtro adaptado seguido por un muestreador y producir en su salida exactamente el mismo resultado. Así que lo que quiero es nada más que voy a copiar esta figura y quiero ilustrar el detector en forma de un banco de filtro adaptado y estudiar un poquito las consecuencias de ello. Entonces, implementación del detector como filtro adaptado. Y voy a pegar entonces la figura. Y desde luego lo que ocurre es que este multiplicador desaparece y entra una cajita con una señal seguida por un muestreador. Así que lo que voy a hacer es simplemente eliminar todo esto y vamos a llenar con el equivalente que es un bloque de filtrado que tiene la señal Phi1 tilde asterisco de T menos T. Ahí está. Seguida por un muestreador que produce el vector R1. Ahí está. Y este muestreador cae en el instante T. Y ahora voy a replicar este esquema para la J-ésima rama. Ahí está, donde el subíndice de la base es J. Y esto, desde luego, produce entonces el vector R. Ahora, puesto así, no tiene mayor novedad. Lo que sí es que es interesante mirar el caso de J igual a 1, de una sola dimensión. Para el caso particular J igual a 1, y aquí repito como ya varias veces, esto es BPSK, QPSK, todas las modulaciones MQAM, MPSK, MPAM de pasabanda, en general todo lo que son modulaciones lineales en amplitud y fase.
el detector tiene un solo filtro adaptado. Concretamente, tenemos que esto acá es la base Φ1 asterisco, pero en general es el pulso base y es un pulso base real, que se alimenta de la señal más ruido, que la estoy dibujando en gris porque es realmente una porción del receptor a la cual no hay acceso de ingeniería, por decirlo así. No tenemos acceso a la señal antes de que se corrompa con ruido. Y entonces el vector que resulta aquí a la salida es simplemente R1 check, donde el subíndice 1 en general lo dejamos fuera porque hay solo una base. No hay necesidad de indexar un vector de dimensión 1. Y esto es igual a el vector recibido y ello es a su vez igual a la señal transmitida en verde, vector, más el ruido n vector en rojo, y lo dibujo de esta forma porque lo que voy a hacer ahora es volver atrás y usar esta figura. La voy a copiar, la voy a pegar en la lámina que estamos elaborando. Aquí. La pego acá. En realidad lo que quiero es mostrar de qué. Hay un vector de señal acá. Ese vector. Hay un vector de ruido n. Y hay una señal recibida que es R, pero que sabemos que no es realmente un vector de múltiples dimensiones, sino que es simplemente un número complejo que siempre hemos llamado R-check. ¿Sí? Históricamente siempre hemos hablado de R-check igual más, entonces igual a un vector SI-check, a un complejo SI-check más un ruido N-check, es la nomenclatura habitual que hemos usado para este caso, donde hemos mostrado en el curso de comunicaciones que hay una posible simplificación del receptor de M-rama, que ahora la estamos viendo desde un ángulo completamente distinto. Estamos viéndola desde el ángulo que en realidad la formulación del receptor óptimo en el espacio de señales para una dimensión formulado en términos de detector y decodificador, ese decodificador al cual se llega es exactamente el receptor simplificado que aprendimos en comunicaciones, ¿sí? En comunicaciones lo argumentamos por un lado, acá ahora lo podemos argumentar en el contexto mucho más amplio de lo que sabemos acerca del espacio de señales. Y lo último que quiero dejar aquí comentado o anotado es que esto acá en general es el filtro adaptado al pulso base phi de t, y nuestro phi de t muchas veces, ejemplo,
phi de t es directamente 1 partido por raíz de t rect de t menos 1/2 t dividido por t, el pulso rectangular clásico, que es real. Entonces aquí entra una señal compleja, se filtra en forma real, por lo tanto no hay rotaciones de fase, y la muestra que se toma no es otra cosa que la señal en el espacio de señales corrompida por ruido. Ese era un elemento que quería elaborar todavía, dejarlo aclarado, dejarlo explícito en este contexto de el espacio de señales que estamos estudiando.